Espíritu Santo de Dios. Gracias, Hijo, por ese sacrificio. Gracias, Padre, por mostrarnos tu amor. Gracias por tu grandeza, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu favor inmerecido, mi Dios. Cuán grande eres, mi Rey. Cuán grande eres, papá. Te alabamos, mi Rey. Te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, Señor, por llenarnos, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, papá, por apacentarnos. Gracias por cuidarnos, por enseñarnos, por exhortarnos, Señor. Gracias por ese redarguir. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos todos, Señor, necesitando de ti, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida. Solo tú sacias, Señor, así como esa mujer samaritana, Señor. Andamos en busca de agua, Señor, pero esa agua viva que nos vivifica, que le da vida a todo, ese eres tú, mi Dios. Por eso estamos aquí, porque hemos reconocido, mi Dios, que solo tú tienes palabra de vida para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amado hermano, sea bienvenido. Puede tomar asiento. Adoramos y alabamos al gran Rey. De verdad que es de bendición que estemos reunidos una vez más. El Señor no se queda con nada y nos ama demasiado, al punto de que sigue apacentándonos, sigue cuidándonos, sigue instruyéndonos. Antes de comenzar, quiero que ahí usted donde está pueda extender su mano e inclinar su rostro ante el Padre e interceder por mí, para que sea palabra de Él que salga de mi boca, para que sea Él edificando su iglesia. Solo soy instrumento tuyo, Señor. Yo nada soy. Tú lo eres todo, papá. Tú lo haces todo, mi Dios. Sea usted tomando el control en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Usted conoce su iglesia, Padre. Usted conoce las necesidades de su corazón. Usted conoce esa palabra por la que ellos vienen. Ese pasto fresco por lo que ellos vienen, Señor. Usted los conoce. Sea usted haciendo su voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, una hermosa palabra. Gracias. Una hermosa palabra que tocó mucho mi corazón y ha venido enseñándome durante meses, muchos meses. Amados hermanos, el Señor nos ama tanto, pero tanto, 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 que en ese apacentar de Él
no se le olvidan los detalles. No se le olvidan los detalles. La palabra de hoy tiene por título Puente o Piedra. Puente o piedra. Muchas veces en ese acompañamiento que el Señor nos ha dado hasta hoy, que usted está aquí, hemos necesitado de esas personas puentes, de esos que nos han conectado. Pero vamos a conocer a profundidad lo que es un puente. Un puente es una estructura fuerte. Como si pueden ver en pantalla, es una estructura fuerte que conecta de un lugar a otro. Que conecta de un lugar a otro. Por ejemplo, lo que es la comunidad del Molino, Santa Rita, Los Ejidos, Guajirita, La Zaranda, para conectarse al centro de la ciudad, ¿qué necesitaban? Un puente. Un puente para poder llegar al centro de la ciudad. Un puente tiene dos características importantes. Y la primera es conexión y la segunda es peso. Usted dirá, ¿por qué conexión? ¿Por qué peso, hermana? ¿Y por qué un puente? Lo vamos a leer en Hechos 7. Vamos a conocer la historia de un puente, de un varón, de un hombre lleno de fe, de un hombre sabio, un hombre que fue escogido para estar pendiente del sustento de las viudas, pero también fue escogido para predicar su palabra y para defender su fe. Ese hombre tiene por nombre Esteban. Esteban, el primer mártir. Fue uno de los 7 diáconos conocidos en la iglesia primitiva. Dice la palabra, se los voy a parafrasear un poco, dice la palabra que los discípulos andaban en su trabajo predicando de un lado a otro. Pero había cosas en las que ellos no podían ocuparse, porque si se ocupaban iban a dejar de predicar su palabra. Entonces se reúnen y establecen que tienen que buscar, reunir hombres con unas cualidades muy, pero muy puntuales, sabios, conocedores, con convicción, hombres de fe. Y entre ellos estaba Esteban, un hombre con mucha sabiduría para enseñar acerca de Jesús. Pero en aquel tiempo era difícil hablar libremente de Jesús, era difícil defender el Evangelio, pero él lo hizo. Esteban lo hizo. Dice la palabra que a causa de su sabiduría para enseñar y hablar de Jesús, eso causó ruido en los líderes religiosos. Ellos forman como un complot en contra de Esteban y se organizan y empiezan a tramar lo que iban a hacer en contra de Esteban.
y era que ellos inventaron que Esteban estaba blasfemando en contra de Moisés y en contra de Jesús. Y eso fue un detonante. Eso fue un detonante en aquel entonces para llevar a Esteban a la muerte. Hay en Hechos, nos vamos a ubicar en Hechos 7:54. Dice: al oír, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Sigue diciendo: entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Un puente, hermanos, un verdadero puente, un hombre común, como usted y como yo, un hombre común y corriente. Me llama mucho la atención que este hombre va a la muerte, le quitan su ropa, lo apedrean y muere por defender su fe, por defender el Evangelio. Muere a los pies de Saulo. Hermanos, que se le revele de parte de Dios ese evento que Saulo presenció causó un detonante en su ser, en su corazón. Él, en su sed de venganza y de matarlos y acabar con los cristianos, eso tuvo que haberle llamado la atención. Que este hombre lo apedrearan y le tiraran su ropa en sus pies, tuvo que haber causado un impacto en Saulo. Tuvo que haber causado un impacto en Saulo, hermanos, porque nosotros, aún siendo humanos, siendo seres humanos, aún cuando podamos ver, puede ser la persona con el corazón más endurecido, pero eso, que mueran a causa del Evangelio, eso causa algo en nosotros. Así tuvo que haber pasado con él. Y fíjense como dice el 59, cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Casi muriendo
muriendo. Y ora, y puesto de rodillas clamó en gran voz: Señor, no les atribuyas este pecado. No les atribuyas este pecado. Otras versiones dicen: no le cuentes este pecado. Hermanos, ¿qué corazón el de este hombre? A punto de morir, a punto de morir, siendo apedreado, doloroso, y aún así orar al Padre para que no se le contara el pecado a todos ellos, o para que el Señor tuviera misericordia con ellos. Yo me imagino a Saulo mirándolo con sus aires de cuando era Saulo, de grandeza, de influencia, mirándolo cómo acababan con él, pero que en su corazón eso estaba causando un impacto grande. Y dice el 8, dice: y Saulo consentía la muerte de Esteban. Y Saulo consentía la muerte de Esteban. Amados hermanos, Esteban fue un puente para la conversión y la convicción mayor de Saulo. Para que cuando él fue un instrumento usado por Dios, para que tiempo más tarde, cuando él tuviera su encuentro, cuando él tuviera su caída y tuviera su encuentro con el Señor, y fuera a donde todos los sitios donde el Señor lo iba a mandar, ese impacto de esa muerte de ese hombre lo tuvo que haber impulsado, hermanos, porque yo lo vivo. ¿Por qué se lo digo? Porque yo lo vivo. Las personas fuertes en nuestras vidas son esas que nos conectan a diario con Jesús. Son esas que están pendientes. Hermano, pero ¿qué me le pasó hoy que usted no vino? Hermana, Dios te bendiga. Hermano, vamos a orar. Hermano, tienes una dificultad, ven, vamos a orar. Hermano, ¿dónde estás? Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Hay personas que son puentes en nuestras vidas y nos conectan a Cristo. Nos conectan a Cristo al punto, hermanos, que como ese hombre Esteban conectó a Saulo. Pero entre la característica de ese puente que haya conectado a Saulo, también cargó un peso, y un peso grande, y es la muerte. Para nosotros ese peso como puente, cuando conectamos a otro, es negarnos a nosotros mismos, hermanos. Es ese sacrificio que nosotros podemos hacer, es cargar nuestra cruz todos los días. Es esa convicción, es esa fe, es ese amor que nosotros podemos demostrar día tras día. Nosotros somos los responsables de conectar a otros a Cristo. Así como Esteban lo hizo con Saulo, así debemos ser nosotros también. ¿Y por qué les digo que el Señor es tan maravilloso que no se cansa de apacentarnos, de enseñarnos, de cuidarnos? Porque muchas veces, hermano, en ese caminar, siendo puente, nos cansamos.
Y este hombre no se cansó. Este hombre llegó a la muerte por defender el Evangelio, por defender su fe, por tener una convicción clara. Esteban. ¿Estamos siendo nosotros puentes? Es una pregunta para internalizar. ¿Estamos conectando usted y yo a otros a Cristo? ¿Los estamos llevando a los pies de Cristo? ¿Les estamos modelando, así como Esteban le modeló a Saulo? ¿Les estamos modelando nosotros a Cristo? Esteban modeló en su forma de morir. Esteban modeló en su forma de orar. Señor, no le cuentes esto por pecado. Aún muriendo, estamos modelándoles. Cuando nosotros somos puente y conectamos a otros a Cristo, tenemos una gran responsabilidad, y es que debemos modelar. Es que se debe hacer visible Cristo en nosotros. Amén. La muerte de Esteban a los pies de Saulo causó un impacto en él por esa forma de morir por el Evangelio. Hay otro, hermanos, si puede por favor colocarme Primera de Timoteo 1. Conectó Esteban tanto a Saulo que cuando hubo esa transformación, Saulo, siendo Pablo, se enamoró, defendió el Evangelio, se enamoró de Cristo. Después de tener ese encuentro con Dios, lo amó. Y me llama tanto la atención, pero tanto, hermanos, que el Señor le permitió escribir a Pablo, el anterior Saulo, le permitió decir: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Siendo hombre, se negó completamente a su humanidad. Pero él necesitó ver un ejemplo, y ese ejemplo, ese puente fue Esteban. Ese puente fue Esteban. En Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, miren este privilegio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo, el Señor le dio ese privilegio de ser reconocido y escribirle a todas las iglesias en cuanto a formación. Pero él necesitó, para que el Señor lo llevara donde lo quería llevar, él necesitó un instrumento. Para que nuestros hijos sean exitosos, cumplan sus sueños, necesitan unos instrumentos. Y es papá y mamá. Necesitan a papá y a mamá para llevarlos, encaminarlos, guiarlos. María lo hizo con Jesús. María y José lo hicieron con Jesús. Necesitamos instrumentos, esos puentes que nos conecten a Cristo, que nos conecten a sus pies, que nos conecten y nos lleven a Él día tras día. En ese conectar sigue
en ese conectar, para que Pablo se cumpliese todo lo que el Señor tenía establecido para Pablo, hubo un hombre que prestó su fe. Hubo alguien que demostró su convicción. Hubo alguien que demostró amor. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Lo cubro con la sangre de Jesús y no se los he dicho. Pero para mí, un puente que me ha conectado a Cristo ha sido mi pastora. Han sido mis pastores, los dos. Pero ella en especial tiene eso. Tiene esa forma de apacentar, de estar pendiente, de buscar, de qué me le pasa, qué está haciendo, dónde anda. ¿Y saben qué es lo bonito? Que nos dan testimonio. Ambos son ejemplo de puente, porque nos han conectado a Cristo de cierto modo. Han vivido su peso de negarse, de sacrificio, así como lo hizo este hombre. Yo particularmente me he identificado mucho de cuando era Saulo, demasiado con esta historia de Saulo. Y yo necesité un puente físico aquí en la tierra para predicar su evangelio y para que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. Que eso negativo que había en mí, que lo tenía guardado, que no quería que nadie lo supiera, hubo alguien que me dijo: tienes mucho para dar, y es lo que el Señor ha hecho en ti. Hermanas y hermanos, estamos siendo puentes, le estamos mostrando esa misericordia que un día tuvieron con nosotros a otros. Estamos llevando a otros a los pies de Cristo. Estamos prestando nuestra fe, aun cuando dudamos, aun cuando nosotros estemos rotos por dentro, prestarle a otros amor, fe, enseñarle a otros. Eso es para que nosotros interioricemos un poco. Esteban fue el puente que Dios usó para conectar a Pablo. Hoy podemos ver en las Escrituras cómo este hombre Pablo es un puente para conectarnos a nosotros, a Cristo. Pablo es un puente para conectarnos a nosotros, a Cristo. Porque Pablo, siendo hombre, siendo humano, siendo débil, siendo con debilidades, cometía errores, el Señor lo transformó de tal manera que le permitió y le dio esos privilegios que acabamos de ver. Porque cuando el Señor hace todo completo. El Señor no hace nada a media. Las transformaciones que el Señor hace en nuestras vidas son completas. Completas. También vamos a ver otro ejemplo de puente. Y está el ejemplo en Marcos 2, 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Marcos 2, del 1 al 12. Y dice así: después de algunos días, Jesús entró de nuevo a Capernaum y se oyó que estaba en casa.
Enseguida se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni uno a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces le trajeron a un paralítico. Entonces le trajeron a un paralítico, cargado por 4 hombres, que llevaron a Jesús. 4 hombres que llevaron a un paralítico, un hombre que no se podía mover, pero ellos lo llevaron a Jesús. Obstáculos muchos. Estaba la multitud, dice, y habían demasiados obstáculos, pero eso para ellos no fue motivo para detenerse y rendirse. Sigue diciendo. Entonces le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Descubrieron el techo, hermanos. Como dice la oración, rompieron el techo y bajaron al paralítico. Semejante sacrificio. ¿Usted sabe lo que es cargar un paralítico? Hay una multitud, obstáculos por todos lados, pero ellos no se rindieron. Ellos prestaron su fe, ellos prestaron su amor. Se compadecieron del paralítico, prestaron su fe porque ellos sabían que Jesús lo podía sanar, y lo llevan a Jesús. Pero eso no fue todo. Sigue diciendo la palabra, y al ver la fe de ellos, ¿la fe de quién? De ellos. ¿Quién vio la fe de ellos? Jesús. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón, cuando no ellos, ¿verdad? ¿Por qué habla este así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante, Jesús, siendo Dios, le dijo. Al instante Jesús conoció lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre también tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, les demostró con hechos. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó. En el acto tomó su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. La gloria sea para Dios. El puente, la fe de 4 hombres, el amor de 4 hombres, la convicción de 4 hombres impactó una multitud. Una multitud, porque todos ellos vieron. Todos ellos vieron. Y fíjense como dice el mismo versículo 12. El paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Amados hermanos,
Cuando somos puente, la multitud nos ve. Cuando nosotros conectamos a otros, la multitud lo ve. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero las personas allá afuera y aquí adentro tienen los ojos puestos en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresar. Y eso nos hace ver delante de la multitud como puentes o como piedras. Ya conocimos un poco de lo que es un puente. 4 hombres que no solo fueron puente para el paralítico, sino para la multitud que los vio no rendirse, que los vio con fe y con convicción. Vuelve la pregunta: ¿estamos siendo puente? Seamos puente, hermanos. Seamos de los que conectan a otros con Jesús. Seamos puente con palabras y hechos. Seamos puente con un mensaje, con un Dios te bendiga, con una palmadita, con un aquí estoy, hermano, con un yo te amo, hermano, o yo te amo, hija, o yo te amo, hijo, o yo te amo, mamá. Seamos puente. La mayor muestra y ejemplo de puente es nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo por amor a nosotros, que dio su vida por amor a nosotros y que a través de su Espíritu Santo nos conectó a la vida eterna. El Señor, con semejante sacrificio, nos conectó a una vida eterna y aún así nos dejó el Espíritu Santo para que no nos sintiéramos solos. Es el mayor ejemplo de puente. Pero muchas veces no conectamos, hermanos, sino que desconectamos. No conectamos a otros, no solo no conectamos a otros, sino que nos desconectamos nosotros mismos y nos volvemos piedra de tropiezo. Ahora vamos a conocer un poco sobre la piedra. La piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Indagando y buscando, una piedra de tropiezo es un obstáculo que nosotros podemos tener en nuestro caminar. Una piedra de tropiezo es el obstáculo espiritual, un obstáculo espiritual que hace que una persona pueda caer en pecado, que una persona dude de la fe, de su fe, o que se aleje de Dios. Una piedra de tropiezo hace que una persona se aleje de Dios. Y es tan tremendo, hermanos, porque muchas veces no somos puentes, sino que nuestro comportamiento nos hace ver como piedras de tropiezo, con actitudes, con forma de decir las cosas, la forma de hablar, gritos, groserías, mentiras, deudas, falta de perdón, forma de vestir y muchas más. Amados hermanos, muchas veces nosotros
tropiezo para que otros lleguen a los pies de Cristo, cuando dentro del cuerpo ministerial o dentro de la iglesia o como hermanos o como familia no damos el ejemplo, no predicamos visualmente a Cristo, porque no sé hablar, porque todo es una grosería, pero yo soy cristiana. Todo es una grosería, todo es una falta de respeto, la forma de vestir no es la adecuada, me vuelvo piedra de tropiezo, porque yo no sé con qué pueda estar luchando el hermano o una persona allá afuera que no conoce a Cristo, y yo le paso por un lado y lo que él puede desear, y me vuelvo piedra de tropiezo. Cuando voy a lugares o en medio del cuerpo ministerial, cuerpo de Cristo, en la iglesia o fuera de la iglesia, con los mismos familiares, le quito fiado pero no le pago, o le quito fiado y me hago el loco. Eso me hace piedra de tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces otras personas necesitan ver ese ejemplo, ese testimonio, necesitan ese modelo para darse cuenta o para resistir en medio de su proceso y poder decir, si el hermano Juan, me perdona hermano que lo ponga de ejemplo, si el hermano Juan puede, yo también puedo, porque él es un guerrero de Dios y él me ha sido de puente. Si el hermano Helio puede, yo también puedo. Si el pastor puede, yo también puedo. Si el hermano Wilmar puede, yo también puedo. Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos ver. La palabra nos enseña y el Señor nos enseñó en su palabra que nosotros somos bienaventurados porque creemos y no vemos. Porque hemos creído en Él y no lo hemos visto. Pero hay personas y a veces nosotros mismos necesitamos a alguien que nos modele a Cristo y que nos conecte a Cristo. Pero en ese conectar, sea sabio, en ese conectar, sepa apacentar. Porque fácilmente no conectamos, sino que desconectamos a otros. Y no solo cuando nos volvemos piedra de tropiezo, no solo nos desconectamos nosotros, sino que desconectamos a los que están a nuestro alrededor. Si a mí me cuesta, a los que están en casa les va a costar. Entonces, hermanos, ¿estamos siendo puentes o piedras? Muchas veces se ve el comercio dentro de la iglesia y eso trae división. Mayormente trae división con aquellas personas que luchan con eso que les cuesta pagar. Les cuesta pagar las deudas. Hay personas que se meten en cuentas con la intención de no pagar. O ponen a trabajar y a trabajar y a trabajar y por aquí no les pasa la intención de cancelar. Ahí sí hay personas y nos volvemos piedra de tropiezo. Pero yo me meto en una cuenta, en una deuda, pero le doy legalidad al enemigo, le doy autoridad al enemigo. ¿Por qué, hermanos?
Porque cuando yo creo, a mí me pasó con el hermano Juan, hace poco. Yo creo que tengo el dinero para cancelarlo tal día. Tal día. Y resulta que se le ofreció una emergencia. Le salió un imprevisto. Se le dañó la moto, se le enfermó un hijo, no hay comida. No pagué la cuenta, sino que voy y hago lo que tengo que hacer porque es prioridad. La prioridad no es para cancelar la cuenta. Hace poco le digo al mecánico, vaya al negocio del hermano Juan y busca los repuestos. Y él fue y buscó los repuestos. Y yo le digo a mi esposo, mi amor, al hermano Juan hay que transferirle tanto. Y él me dice, ok, mi amor, está bien, yo le voy a transferir, pero cuando salga de trabajar, estoy montado en un poste. Bueno, resulta que él hizo la transferencia en la madrugada. Y él me envía el capture de madrugada. Yo dormida, lo veo, pero... Y pasaron días. Y yo no le dije nada a mi hermano Juan. Yo no le dije nada, que ya el pago estaba hecho. ¿Qué pasa, hermano? Que muchas veces nosotros dejamos mal el evangelio y nos volvemos hasta piedra de tropiezo por no ser responsables con nuestros compromisos. Yo me sentí mal, sinceramente yo me sentí mal y le dije, mi amor, ahora a mí se me olvidó enviarle el captura al hermano Juan. El hermano Juan estará pensando, ay, Jessica, si hermana paga. Pero gracias a Dios, mi hermano, no es así. Pero así nos puede pasar. Miren las pequeñas cosas. Y uno se puede volver piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, seamos puentes. Seamos de los que conectamos y no de los que desconectamos fácilmente. La gente necesita ver el evangelio en nosotros. La gente necesita ver las cualidades de Cristo en nosotros. La gente necesita ver que nosotros, para conectar a otros y para ser puente para que otros lleguen, tenemos las cualidades de Cristo. Y la cualidad del Señor, la primera es, ¿qué es una cualidad? Una cualidad es una virtud, algo que nos hace ver cómo realmente es nuestro carácter. Refleja nuestro carácter, refleja quién soy yo, ¿sí? Las cualidades de Jesús son humilde, Jesús lavó pies. El acto mayor de humildad, siendo Dios, lavó pies. Jesús fue amoroso, un amor incondicional, un amor eterno. Y el sacrificio en la cruz no lo quise. Jesús fue compasivo. Él no dejó los enfermos tirados. Él no dejó los enfermos sin sanar. Él se puso en el lugar del enfermo. Fue compasivo y sanó. Jesús fue sabio. ¿Por qué fue sabio? Porque aparte de que era Dios, enseñó con autoridad. Jesús enseñó con autoridad, con seguridad.
Jesús fue misericordioso, perdonó, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo perdonó. Jesús fue obediente, aun cuando le decía: Señor, pasa de mí esta copa, aun cuando oraba y no había respuesta, fue obediente y se entregó. Jesús fue generoso. ¿Por qué generoso, hermanos? Porque no solo Jesús no escatimó nada, Jesús no solo se entregó, sino que en vida, siendo humano, Jesús entregó su tiempo. Jesús entregó energía. Todo lo entregó. Por eso fue generoso. Se despojó de todo. Y la otra cualidad, paciente. Y todavía sigue siendo paciente. Paciente porque mostró y aún sigue mostrando y esperando el arrepentimiento de la humanidad. Jesús fue paciente en aquel tiempo y todavía lo sigue siendo. Para nosotros poder ser puente y no piedra, debemos tener las cualidades de Jesús: amoroso, compasivo, humilde, sabio, misericordioso, obediente y generoso. Hermanos, tenemos esas cualidades de Jesús. Si en nosotros hay amor, todas las demás hay. Porque el amor nos lleva a nos lleva a la compasión, el amor nos lleva a la generosidad, el amor nos lleva a la sabiduría, el amor nos lleva a la paciencia, el amor nos lleva a todas. Van de la mano, una tras otra. Para ser puente necesitamos amar. Para ser puente necesitamos amar. Esteban amó el Evangelio. Esteban amó su fe. Su convicción estaba por encima de todo. Y fue eso lo que impactó. El canal, el instrumento para la transformación de Pablo. Estos 4 hombres amaron que Jesús podía sanar a ese hombre. A lo mejor ni lo conocían, o a lo mejor sí lo conocían. La Biblia no lo dice. No dice ni quiénes eran los hombres. Con más razón aún, sin conocerlo, agarrarlo, tomarlo y llevarlo, eso es amor. Porque si lo hacemos con un familiar, bien, porque a la familia la amamos. Pero ¿y a los demás? ¿Se lo hacemos a los demás? Ellos lo hicieron. Amor. Y eso lo vio una multitud. Lo de Esteban, eso lo vio Saulo. Y cuando nosotros somos puente, no solo lo ve la multitud, sino que también lo ve papá allá arriba. Papá allá arriba lo ve y lo ve con agrado. Que nosotros cumplamos
esa gran comisión a la que hemos sido enviados todos. Que todos conozcan a Cristo, porque ese es el propósito, que todos conozcan a Cristo, que todos seamos conectados a Cristo, que todos seamos llevados a Él, y que esa misericordia, ese amor que un día nos arropa a nosotros, los arrope a ellos también, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, esta es una alerta, una palabra de alerta, para que estemos prestos y atentos de que debemos ser fuentes y no piedra. Es triste lo que dice Mateo 18:6. Mateo 18:6. Dice, ya lo voy a buscar por aquí. Mateo 18:6 dice, bueno, voy a leerlo. Y cualquiera que haga tropezar, miren, para la piedra, la alerta para la piedra. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Para la piedra, hermano, es doloroso y se los voy a leer aquí. Mateo 18. Aquí está. En los versículos anteriores de Mateo 18 habla que Jesús nos manda a que seamos como niños, que el reino de los cielos es para los que son como niños. ¿Por qué como niños? Porque los niños con facilidad muestran las cualidades de Jesús. Con facilidad. Las cualidades de Jesús son amorosos, son generosos, perdonan con una facilidad, mientras que a nosotros como adultos nos cuesta. El Señor nos manda como niños. Pero me causaba mucha inquietud en la parte de abajo donde dice, en el 6, donde dice, el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Pequeños y niños, me llamaba mucho la atención. Y es que, hermanos, es demasiado delicado. Es demasiado delicado cuando nosotros hacemos tropezar a un hermano. Cuando nosotros hacemos tropezar a un hermano en la fe. Cuando nosotros hacemos tropezar a otro allá afuera, que aun cuando no se ha convertido, no es uno de esos pequeños, pero aun cuando no se ha convertido, diga, no, pero es que para evangélico como esa, ¿para qué? Eso duele, eso hiere a papá. Entonces, el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que colgaran en el cuello una piedra de molino y se hundieran en lo profundo del mar. Hermanos, es doloroso. Es doloroso, pero hay una consecuencia dolorosa cuando nos volvemos piedra. Por eso, el llamado de hoy es una alerta.
Es una alerta, y fue una alerta primeramente para acá, ¿sabes? Fue una alerta primeramente para acá. Y es que seamos fuente, apacentemos como a Dios le agrada, cuidemos, estemos pendientes. No es cualquier cosa lo que el Señor nos ha entregado. No es cualquier coroto que lo podemos tirar y recoger. No. Es propósito de Dios lo que Él nos ha dado. Es propósito de Dios lo que hay en nosotros. Y somos llamados a ser puentes. Seamos puentes, hermanos. Seamos de los que conectan a Cristo y no de los que desconectan. Seamos de los que hablan con osadía la palabra, los que hablan y los que predican con hechos. Que las palabras y los hechos continúen hablando de nosotros como puentes. Así como hablaron de Esteban, así como hablaron de esos 4 hombres y así como hablaron del sacrificio de Jesús. El mayor puente para nosotros ganar la salvación. Seamos puente y no piedra. Conectemos a otros hermanos. Prediquemos la misericordia de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, como Él una vez lo hizo con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Mientras el ministerio de adoración va pasando, yo les pido que le presten atención a esta adoración. Se pongan sus pies para que oremos y sigamos llevando el mensaje de salvación, sigamos siendo de ayuda para otros. Así como nosotros hemos tenido la misericordia de Dios, que han habido personas, aquí hay una Jessica que le ha impactado el hermano Helio, que le ha impactado el hermano Juan, que le ha impactado la pastora Eucari, el pastor Carlos, que le ha impactado una hermana Alejandra, que le ha impactado un hermano Jesús David, que le ha impactado un hermano Wilmar, una hermana Yané, una hermana María Laura, una hermana Rosana. Aquí hay una Jessica que le ha impactado una hermana Carmen Elena en su vida. Me han enseñado y he aprendido. Hermana Elisa, he aprendido de cada uno de ustedes, así como Esteban, así como esos 4 hombres. Me han modelado un evangelio, me han modelado el evangelio de Cristo, me han prestado su fe, porque cuando he estado caída, más de uno me ha dado la mano y me ha dicho: hermana, levántate. Me ha llegado un mensaje de un hermano Juan con palabras que exhortan mi vida. Me ha llegado un devocional con palabras que llenan mi vida. Me han llegado palabras de un hermano Elio: si puedes. Hermanos, si podemos ser puentes. No somos perfectos, no somos perfectos, pero con las cualidades de Cristo, predicando a Cristo con sus cualidades, viviéndolas día a día, el amor, la compasión, la humildad,
decía, ¿qué hago yo en discipulado infantil si no sé dar amor? Esas eran mis palabras. No sé dar amor. ¿Cómo le doy yo amor a los niños si yo no sé dar amor? Pero el Señor hace como quiere. Fue mi campo de entrenamiento. Discipulado infantil me entrenó y me enseñó. Los adolescentes me han entrenado y me han enseñado a vivir las cualidades de Cristo. Y es amar, amar, amar a otros, amar la obra, amar el servicio a Dios, pero por encima de todo, amar las almas. Amar las almas. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, conectemos en nuestro trabajo, conectemos a Cristo, conectemos desde lo más pequeño hasta los más ancianos, con palabras y con hechos, con actitudes, pero conectemos a otros, llevándole su palabra en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Que usted pueda prestarle atención a esta adoración y sea ministrado.
Santo de Dios. Gracias porque no te quedas con nada, Señor. Gracias porque aprendemos a amar. Y cuando amamos, Señor, está por encima de todo. El amor está por encima de todo y tu palabra lo dice, Señor. Gracias. Gracias porque hemos aprendido esta alerta de que vamos a hacer puente y de que seguiremos haciendo puente, pero con más cuidado, siendo más cuidadosos. Que no vengan pequeñas zorras a comerse el gran viñedo que el Señor ha depositado en nosotros. Que no vengan esas zorras a destruir y que nosotros no seamos piedras para que otros lleguen a tus pies, Señor. Aquí estamos puros puentes, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos, encamínanos y en esa conexión, en ese peso de negarnos a nosotros mismos, ayúdanos a resistir. Ayúdanos, Padre, porque hemos entendido que esto no es hasta aquí. Hemos entendido que esto es hasta tu venida. En el